Bueno, entonces en la clase número 6 nos proponemos hacer la revisión del concepto de ensayo, pero ese concepto de ensayo va a estar amarrado a, al concepto de texto. O sea, cuando hablamos de texto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es necesario revisarlo porque en algunos casos, pues nosotros le llamamos texto hay veces digamos, escritura que no es muy adecuada, que no tiene coherencia, que no tiene cohesión y que no es adecuada. Dentro de la teoría, digamos, fundamental de la escritura académica o de cualquier tipo de escritura, nosotros debemos tener, digamos, una claridad en que cuando estamos entregando un texto, tiene estas características fundamentales. En el marco de ese concepto de texto estaría pues la tarea que nosotros hemos diseñado como parte de nuestro proyecto de aula. Dijimos que escribíamos un ensayo con unas, digamos, linealidades, que es un ensayo académico, eh, expositivo, argumentativo. Lógicamente, hoy vamos a hacer la revisión de otro tipo de ensayo que nos permite ver pues, que tiene la misma estructura, o sea, una introducción, un desarrollo, algunos autores le llaman desarrollo o cuerpo, y la conclusión. ¿Sí? Eso sería como la, lo fundamental. Ahora, para hacer ese proceso, pues es necesario escribir con digamos, un planteamiento de tarea que se programa, que se organiza, que se distribuye en cada una de las partes. Entonces, cuando escribimos, lógicamente, no todos tenemos la misma metodología para abordar la escritura, pero se trata de, en el campo académico y en el lugar en que ustedes están como estudiantes, eh, aprender algunas estrategias de planeación de ese tipo de documentos que nos exigen dentro del campo universitario. Digamos que ese es el lugar. Nosotros hemos hecho un proceso, eh, recuerden que siempre estamos relacionando lo que hemos venido haciendo con, con lo que iniciemos en una nueva clase. Entonces siempre hemos hablado del concepto de proyecto, hemos revisado nuestras preguntas y hemos también, a partir de esa revisión de preguntas, pues estamos aprendiendo cómo se elabora una pregunta de investigación, que hemos afirmado que no solamente nos sirven para el caso nuestro, de nuestra área o nuestra asignatura, sino que es un aprendizaje que está amarrado a la metodología de la investigación. Y eso les va a permitir a ustedes también, en determinado momento, pues hacer otro tipo de documentos para su carrera, su área, su profesión. Trabajamos también el planteamiento del problema que va ligado a la pregunta y establecimos una metodología para que cada una de estas dos partes fundamentales para un proyecto fueran evaluadas. ¿Sí? Entonces ya tenemos como esa ruta establecida y a través de ello también pues fuimos construyendo temas y conceptos. Digamos que esos son el proceso que hemos venido realizando, que todo está relacionado y que nos permite como llevar a cabo una tarea específica. Entonces, nosotros hemos, digamos, trabajado un poco la idea de que nuestro texto es expositivo. Entonces, tiene expositivo argumentativo. Entonces, cada una de estas estructuras pues tienen una forma de escritura y una intención diferente.
aunque manejamos la misma estructura, introducción, desarrollo y conclusión, cuando hablamos de lo expositivo, miren que estamos hablando de conocer el tema, por eso iniciamos la indagación sobre la base de datos en la necesidad de ir afirmando un poco sobre nuestra pregunta, sobre el tema que elegimos. El conocimiento se va adquiriendo a medida que ustedes hacen un desarrollo de búsqueda de documentos que apoyen su propuesta. En el desarrollo, digamos, vamos a trabajar todo lo argumental, o sea, todo lo que apoya eh, el desarrollo de nuestra propuesta, haciendo pues alarde un poco de lo que hemos venido leyendo, ya que esos artículos que nosotros elijamos no son para guardarlos, sino para trabajarlos de una manera que podamos ir construyendo conocimiento, saber sobre sobre nuestras inquietudes que están reflejadas pues tanto en la pregunta como en el planteamiento del problema. Al llegar a la conclusión, pues hacemos una síntesis de lo expuesto, ¿cierto? Y en cierta forma damos una reflexión o opinión sobre la proyección de nuestra propuesta. Pero ahí tenemos que combinar dos elementos que son lo expositivo y lo argumentativo. Entonces, digamos que si habláramos de lo expositivo, estaría enmarcado dentro de esta linealidad de la cual habla la teoría cuando hablamos de textos expositivos. Bueno, nosotros pues tenemos algunos problemas con la coherencia, con la parte cohesiva de los textos. Fundamentalmente estoy hablando de las preguntas de investigación que pues que tenían esa, digamos, posibilidad de ser mejorada. Entonces, nosotros vamos avanzando y se supone que cada uno de nosotros debe ser muy consciente de la manera que está escribiendo y la lectura que le hace la docente, pues le va dando como el camino, pero usted también tiene que ser un buen lector en la medida de ser consciente, bueno, a mí me faltó esto, debo desarrollar más esta propuesta. Ya no siempre esperar que alguien me haga las correcciones, sino que a medida que yo voy construyendo mi figura de escritor, mi representación de escritor, voy mirando también cuáles son mis problemas, o sea, cuáles son los problemas que yo tengo con relación a mi escritura. Entonces, no olvidar que allí están estas características que son las fundamentales a la hora de hablar del concepto de texto. Entonces, hablamos de coherencia, cohesión. Aquí en la cohesión podría entrar la ortografía, y en el caso de algunos escritura formal, que aunque tenemos la herramienta para hacer correcciones, en algunos casos no se hace, ¿sí? No se hace esa revisión. Entonces, digamos que estaríamos buscando mejorar estos aspectos, que son los que necesitamos para la elaboración de nuestra propuesta. Nosotros tenemos algunas dificultades, como ya lo afirmaba antes, para proyectarnos hacia el ensayo. En el ensayo hablamos de título, de párrafos introductorios. El concepto general de ensayo tendría esta estructura: desarrollo, cuerpo expositivo y argumentativo en el caso nuestro, y conclusión. Esa es la estructura general de la cual estamos elaborando y que la hacemos con el objetivo de mejorar las competencias en lectura y escritura. El proyecto abarca esa mirada y esa necesidad. Entonces, hay dificultades porque algunas veces en el trabajo de conocimientos previos
pues usamos algunas páginas sin reconocerlas, ya sea porque lo hicimos de manera de poco conocimiento, pues eso nos lleva al concepto de plagio. La escritura en algunos casos, como ya lo hemos referenciado antes, no hay veces no tiene coherencia, y hay una parte de la cohesión que también impide que haya expresiones correctas. Digamos, esos son como los puntos que deberíamos trabajar y cambiar, no solamente para el curso, sino ya como escritores de textos académicos dentro de la universidad. Hay muchas fortalezas en la producción de la pregunta, en las temáticas. Las temáticas que ustedes abordaron, pues son temáticas que se pueden desarrollar y que tienen un buen contenido. Lo único es aprenderlas a escribir para poder hacer un buen desarrollo. Entonces, nosotros vamos hacia el ensayo académico, que sería este, ¿cierto? Y este ha sido el diseño de lo que nosotros hasta ahora hemos venido trabajando desde el proyecto. Aquí le debemos agregar, claro, la consecución de base de datos, reconocimiento de voces de autor. Entonces están los conocimientos previos, está el concepto de pedagogía por proyecto, que es la forma metodológica con la cual estamos trabajando. Está la pregunta de investigación, el planteamiento del problema, los temas, o sea, el tema general y los conceptos. De estos temas, pues deben salir subtemas, ¿no? Es otro punto que tenemos que posteriormente abordar. Nos interesa entonces abordar ese concepto. Ya sabemos que un texto, para que se llame texto, debe tener tres características fundamentales. Coherencia cuando trabajamos la parte de los párrafos, ya que un párrafo está relacionado con otro y que la expresión del párrafo pues también tenga una idea temática o frase temática. Para nosotros trabajar el ensayo, pues tomamos esta infografía que tiene algo semejante a lo que nosotros hacemos y pues plantea las partes que están compuestas para elaborar una propuesta como esta. Entonces tiene una tesis, en cierta forma la tesis va a salir de la pregunta de investigación a través de un argumento de por qué realmente vamos a discutir, qué es lo que vamos a discutir. Está el título, está la introducción, teniendo en cuenta cada una de esas partes cumple una función diferente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de título no es igual al tema. El planteamiento del título es el resumen de la temática y también mi posición frente al tema. En algunos casos se llama, lo determinan llamativo, pero pues en el caso del ensayo académico, después de que tenga un resumen y una postura correcta, pues lo llamativo no podría ser no irlo a equivocar con un título con otro tipo de texto, ¿no? En algunos casos, pues diferente un título para una crónica, un título para un digamos, una noticia. Ya, para cada uno de los textos tenemos diferentes formas de abordarlo. Tiene una introducción, pues que es el que le dice al lector, miren, yo voy a hablar de esto. Y allí, en cierta forma, expresa su tesis. Está el cuerpo, que es todo lo que nosotros vamos a argumentar sobre lo que queremos hablar. Allí van las voces de autoridad, fundamentalmente. O sea, los tipos de argumentos que yo utilice van a estar enmarcados dentro del cuerpo. Y llego a una conclusión, que es una especie de resumen, pero que argumenta de manera clara lo que yo expuse en mi tesis.
A la tesis es lo que yo voy a defender. Y se supone que yo hago esa reflexión en la conclusión para mostrar mi postura y defenderla. Pero no la defiendo de manera arbitraria, no es porque me gusta, porque es muy importante. Otras, hay veces frases que no son muy argumentativas, sino que a través de los argumentos del cuerpo, de aquí de esta parte, llego a la conclusión. Hay otro aspecto importante allí, que el ensayo se mueve entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Porque de todas maneras yo hago una selección de un tema específico y tengo una tendencia hacia esa temática, que podría ser lo subjetivo, pero eso no me impide que yo use aquí en esta partecita las partes fundamentales de, de una argumentación. ¿Y cómo lo hago? Pues puede ser fundamentalmente en el caso nuestro, que estamos haciendo un ejercicio didáctico, en la búsqueda de aquellos argumentos de autores que me están diciendo, mire, lo que usted estaba proponiendo, en cierta forma, tiene validez porque se ha hecho un estudio, porque se ha reflexionado, porque se ha hecho investigaciones sobre ello. Digamos, eso es como la parte que habría que resaltar de lo objetivo, ¿sí? O sea, que debo comprobar en cierta forma que lo que yo estoy planteando tiene una validez por esto y esto. Hay diferentes tipos de ensayos, ¿no? Que era lo que hablábamos al principio, y en algunos casos nuestro desarrollo académico en el colegio o en otras instancias no nos diferencian, hay veces, qué tipo de ensayo me están solicitando. Es muy importante, digamos, en esa medida, tenerlo claro tanto para el docente como para ustedes como estudiantes. O sea, a mí me están diciendo hago un ensayo académico y además le agrega dispositivo argumentativo, que un ensayo de opinión, que un ensayo de divulgación, un ensayo crítico, un ensayo literario. Entonces, tipos de ensayos hay muchos. Y ese es como el punto que habría que aprender a diferenciar en el caso de la solicitud de este tipo de texto. ¿Sí? Que sería lo fundamental aquí. Bueno, este es el ejercicio que vamos a realizar. Entonces, están aquí como las instrucciones. Es un texto corto de una sola hoja de 6 párrafos. Y pues la primera intención real es leerlo y a tratar de comprender qué es lo que expone el autor en su documento. Vamos a ver si ese texto, al haber sido leído y ya entrar en cuestión con el texto, si tiene un orden correcto. O sea, si los párrafos se encuentran en el lugar adecuado, teniendo en cuenta aquellos puntos que hemos reflexionado y que ustedes, pues me imagino, ya lo han hecho tanto en el colegio como en otras instancias. Sabemos que un texto, llámese como se llame, si es ensayo, si es artículo, debe tener una introducción. Y la introducción pues tiene unas características. Tiene un cuerpo, ya dijimos cuáles son, digamos, en el caso del ensayo académico, tiene unas características y tiene una conclusión. Entonces, partiendo como de esa base de lo que ustedes ya han aprendido a través de sus ejercicios de vida académica, pues vamos a mirar si este documento que vamos a compartir, si tiene ese orden, o si por el ejercicio didáctico, pues tiene algunas partes que no están
bien organizadas, y entonces para que cumpla el efecto de lo que estamos hablando, pues yo tengo que hacer cortar y pegar y organizarlo de manera coherente. Ahí estaríamos hablando de la coherencia. El título del documento también presenta algunas dificultades con la cohesión, ya que vamos a trabajar el título, la parte de la cohesión, ya los párrafos, que sería la coherencia, y la adecuación, pues creo que ya haríamos una lectura sobre ello, a ver cómo, si es un texto adecuado o no en el contexto del cual estamos queriendo indagar. O sea, quiere decir que lo organizo y no olvidar qué es lo que estamos tratando de hacer. Listo. O sea, allí tenemos que revisar estos aspectos: coherencia textual y cohesión textual. Tanto la coherencia como la cohesión son elementos, ya que he dicho varias veces, fundamentales para llamar a un documento texto. ¿Sí? Entonces un texto es como un tejido que se va construyendo con palabras adecuadas en el lugar adecuado, o sea, la sintaxis, todo lo que tiene que ver con la coherencia también. Los párrafos van dando una linealidad y va construyendo ideas o frases temáticas. Eso sería como lo fundamental. Entonces, cuando hablamos de coherencia, nos estamos refiriendo a la semántica, que se entienda, que el autor haya expresado de manera muy clara, pues la secuencia del tema, o sea, que el tema no se quede paralizado, sino que vaya teniendo un desarrollo. La cohesión, vuelvo y lo repito, es lo sintáctico, o sea, todo lo que tenga que ver con las palabras, con las frases bien construidas, que permite también que el texto sea comprensible. Ya cuando hablamos de adecuación, bueno, ¿cuál es la intención comunicativa de ese texto? ¿Cuál es su acto comunicativo a la hora de proponer una lectura? Entonces nosotros vamos a hacer la revisión de un texto de una sola hoja, y con ello vamos a hacer como una especie de evaluación de lo que es, digamos, la coherencia textual. Ustedes van a hacer el ejercicio, y con ese ejercicio pues se supone que miramos un poco también la competencia lógica para la lectura. Entonces, si ustedes leen y colocan el párrafo donde debe corresponder, pues realmente eso posibilita también mirar un ejercicio dinámico de lectura, ¿no? Ese sería el ejercicio. Entonces, como otra parte, aquí en el campus, yo ahorita se los voy a colocar. Aquí hablamos de revisión, pero esta parte la vamos a trabajar. Miren, aquí ustedes la tienen. O sea, cuando hablamos de ensayo, estamos trabajando esta estructura. Entonces, con esa estructura haríamos nuestro ejercicio. Digamos que es aquí yo les colocaría el documento que vamos a leer, ¿cierto? Y haríamos ese ejercicio. Entonces, miremos el texto, y la dinámica sería la siguiente. O sea, nos interesa que ustedes organicen el documento. Hace unas 7:30, 8:30 más o menos, haríamos la calificación de ese documento. ¿Sí? Si tiene, estamos hablando de 6 párrafos, y esos 6 párrafos pues tendrían
fundamentalmente el lugar que debe llevar. Entonces nosotros tenemos aquí un ejemplo de lo que vamos a hacer. Ustedes tienen aquí un documento que tiene algunas dificultades. ¿Sí? Primero estaría la parte de organizar el documento, pero es necesario, digamos, también leerlo, ¿no? O sea, antes de hacer el ejercicio hay que hacer la lectura, ¿sí? Para poder decir, bueno, no, este párrafo no debe ir aquí, aquí pasa algo. Además tiene problemas de ortografía, tanto de uso de tildes como utilización de palabras. Ustedes van a usar ya sea el de Word o los otros que hemos ingresado a nuestro conocimiento, ¿cierto? Entonces dice, organice el texto de manera coherente, pegando los párrafos en su respectivo lugar. Recuerden que aquí estamos trabajando coherencia, ¿sí? O sea, si realmente el documento tiene problemas de coherencia. Para analizar eso, organizaríamos los párrafos en su lugar adecuado. Coloque las mayúsculas, haga correcciones ortográficas, coloque los signos que le hacen falta al texto, señale a través del subrayado palabras de enlace que se utilizan en el texto. Recuerden que los conectores lógicos permiten al lector y al escritor, lógicamente, hacer una secuencia lógica de la idea. Son necesarios en el desarrollo de la comunicación escrita. Entonces, vamos a ver cuáles reconocen ustedes. Estamos hablando de conectores lógicos compuestos que nos permiten mostrar la voz del autor. Si yo digo, sin embargo, por lo tanto, en fin, cada uno de ellos cumple una función diferente dentro de la propuesta de la intención que tiene el escritor. ¿A qué tipología textual pertenece? ¿Sí? ¿Es un resumen? ¿Es una reseña? ¿Es un ensayo? También podríamos hablar de artículos. ¿Sí? También podríamos pensar que si es un artículo, ¿qué tipo de artículo? Aquí cuando designemos si es un ensayo, si es un artículo, si es una reseña, es importante y necesario que enfaticemos qué tipo de texto es, a qué género pertenece, bueno, al género argumentativo, ensayo, ensayo académico, crítico, filosófico, literario, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes hacen en su elección, ¿no? Ese sería el ejercicio, ¿sí? Ustedes pues pueden trabajar ya sea de Word, con la corrección de Word, o los otros espacios o herramientas que hemos venido informando dentro del curso. Estaría la parte del título, que sería la parte que adolece de cohesión, ¿sí? Entonces, mirar muy bien también la puntuación. ¿Qué puntuación le colocarían ustedes? Para eso hay que leerlo, es muy importante, hay veces leerlo en voz alta y hacer el ejercicio para, para ubicar de manera un poco más acertada lo que implica el uso de la coma, de los puntos, ¿sí? Que aquí pues el texto está tomado de esta referencia bibliográfica, tomado de Casani,
un libro que se llama La cocina de la escritura. Es, digamos, un autor que trabaja todo lo que tiene que ver con la escritura. Es un autor reconocido, digamos, en términos del ejercicio del saber que estamos tratando de realizar. Entonces, el mecanismo es que este iría aquí, en el espacio nuestro, ¿cierto? En el campus, aquí donde dice asignación, yo lo voy a colocar aquí para que ustedes hagan pues el ejercicio. Y también pues ahora les coloco la presentación. Entonces, digamos hoy vamos a ponerlo en términos de clase. ¿Sí? Hoy es 24, no estoy mal. Y lo dejamos, son las 7:38 a las 8:30. ¿Sí? A ver cómo nos va. Ya lo cerramos así. Y lo calificamos. ¿Sí? Ahora miramos cuáles serían las notas que sacamos de allí. Entonces, aquí sería el documento, está, y ustedes lo suben en ese tiempo, y en ese tiempo pues volvemos a revisar a ver cómo nos fue. ¿Sí? Digamos, esas serían como el ejercicio fundamental, como para incluirlos a ustedes dentro de, bueno, cuál es el concepto que ustedes tienen ya en sus mentes, en su proceso de aprendizaje, y cuáles serían los que habría que cambiar, ¿no? En cierta forma es como ese ejercicio. Entonces, estamos parados aquí, y este sería como el chancuquito para saber que yo tengo que revisar en el ejercicio que me están colocando dónde está la introducción, dónde está el cuerpo y dónde está la conclusión, y eso me va a permitir, lógicamente, hacer un ordenamiento más lógico de los párrafos que estamos proponiendo. Bueno, no sé si hay preguntas o si estamos claros. Pues, profe, ahí sería entonces, vamos a arreglar el orden de los párrafos, la cohesión del título, signos de puntuación y ortografía, ¿cierto? Muy bien. Ajá. Ok, vale, ese es el primer punto. Ya este sería el taller. Acuérdense que ustedes tienen herramientas pues para la parte ortográfica, ¿no? Ahí no habría, ustedes pueden hacerlo desde, ese sería el taller, pueden hacerlo desde la herramienta, pues ya que estamos en otra dinámica virtual, existen herramientas dentro de lo que es la virtualidad que me ayudan como a hacer esos ajustes que le hace falta al texto. ¿Cuáles ajustes de pronto son más complicados? Digamos en el caso que no me lo va a dar la herramienta, pues lo que es la puntuación, ¿no? Puntuación sí, no te la va a dar el corrector, o pueda que sí, dependiendo de si está después de un conector lógico. Entonces, digamos que ahí sí toca es lo que usted sabe de puntuación,
y luego revisamos el original a ver cómo nos va con cada una de las partes. Vamos a ir organizando como primero el ordenamiento, es el que nos interesa, primero, y posteriormente sí hacer el ajuste. Lo del ordenamiento me preocupa, pues no sé. No, para las preguntas creo que no es problemático. Si fuera de pronto para la comprensión, sí necesitamos el original antes de desarrollar la propuesta, pero aquí estamos hablando pues de una lectura más bien literal. ¿Sí? Ese sería como el ejercicio. Entonces, si hay preguntas, pues me comentan para pues, seguir abordando. Aquí, no sé si vamos a cerrar con esta parte como para reforzar un poquito lo que ustedes pues están tratando de retomar de sus conocimientos o afianzar. Entonces cerraríamos con el video, ¿sí? con este recurso que tiene la Javeriana. Entonces, con ese recurso pues muy didáctico del Centro de Escritura de la Javeriana, podemos mirar
y afianzar lo que nosotros hemos venido trabajando aquí en el punto 4, ¿cierto? O sea, estamos haciendo el énfasis en las partes del ensayo y a través de ese ejercicio que vamos a hacer ahora, vamos a refrendar, digamos, esos puntos. Porque si yo ubico bien la introducción, pues entonces voy a tener que hacer un ajuste de los párrafos en el lugar adecuado. Creo que con eso es fundamental para el desarrollo de la primera parte de la clase. O sea, nos interesa esa primera parte. Hacer ese ejercicio para que podamos ir avanzando en la propuesta como tal.